versículo de la palabra de Dios. Libro de Levíticos, capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 17. 19, 17. Levíticos 19, 17. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor, hermanos. Amén, hermano. Y los hermanos que no han traído una Biblia o por razones de no poder leer, pero tienen buenos sus oíditos. El que tiene oídos para oír, oye. Bendito Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Leámoslo pues en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: no aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Ciertamente amonestarás a tu prójimo para que no cargues con pecado a causa de él. Amén. Amén. Aborrecer. Sinónimos de aborrecer: Odiar. odiar, tener rencor. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos simbolizar el aborrecimiento? Bueno, primero, decir, hermanas y hermanos, que el hablar de la medicina es fácil. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Hablar de la medicina es fácil. Tomarla, seguir las indicaciones de ella es el problema. ¿Qué es el aborrecimiento? Bueno, el aborrecimiento es algo que a simple vista no se puede ver con perfección. Decía un hermano en cierta predicación hace poco que no es lo mismo el lavamiento que la pureza. Exacto. ¿Por qué no es lo mismo el lavamiento? Decía el hermano, yo estoy repitiendo, si no me equivoco, tal vez no son las mismas palabras, pero decía que el lavamiento puede ser superficial. ¿Qué es superficial? La apariencia. Pero eso en nada nos ayuda a nadie. Amén, hermanos. Así es. No aparente usted, hermana o hermano, que está bien o estamos bien delante de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. El corazón, dice la palabra de Dios, es perverso, engañoso, más que todas las cosas. En ese corazón hay tanta maldad, como puede ver, si es que se le da lugar a la palabra de Dios. Si se le da lugar, pueden haber tantas cosas lindas en ese corazón. Bondades. ¿Qué es el aborrecimiento? Pues yo lo voy a decir de la manera siguiente. Pienso que es como una raíz. Una raíz que comienza así, pequeñito, pero de repente va creciendo y no solamente crece, sino que se va profundizando. Aborrecer, hermanos, cuando alguien aborrece a alguien, ya no sé si ustedes lo han sentido o lo pueden ver.
no solamente en los demás, sino que puede ver o sentirlo uno mismo cuando uno no está bien con alguien, alguna persona que siente uno que aborrece, que no le es, o sea, no le es nada grato en el momento que está hablando o que se encuentra con tal persona, no le es grato, y si le sonríe, pero le está sonriendo con ganas de pegarle una mordida. En la Biblia, hermanos, yo voy a extraer algunos 2 o 3 ejemplos de la palabra de Dios para que usted vea qué aconteció con ciertas personas que hicieron uso del aborrecimiento. Esto, hermanas y hermanos, que está escrito en la palabra de Dios, tiene que servirle a usted y a mí para no caer siempre o continuar por ese camino que ellos emprendieron. No sigamos el camino de los que ya hicieron tales cosas, no caigamos en la misma situación, porque por eso la palabra de Dios nos da información suficiente para que nos anticipemos qué es lo que quiere Dios de usted, qué es lo que quiere Dios, o por dónde podemos conducirnos para oír la voz de Dios, para dejarnos conducir por parte de la palabra de Dios. Quiero comenzar, hermanos, y para esto yo quisiera ver si alguien me ayuda a leer un poquito. En la Biblia, libro de Génesis, capítulo 27, verso 41, allí encontramos a alguien o algún personaje que hizo uso. Léalo, por favor. Entonces Esaú guardó rencor a Jacob por causa de las bendiciones con que lo había bendecido su padre. Y Esaú dijo en su corazón: los días de luto por mi padre están cerca, y entonces voy a matar a mi hermano Jacob. Amén. Porque Esaú aborrecía a su hermano. Dice la palabra de Dios. Y cuando Jacob, en cierta manera, tenía que aprender, como usted y yo tenemos que seguir aprendiendo, y aprendamos hoy. Dice que Jacob, en determinado, además que yo creo que ya ustedes quizás me puede decir algo, pero yo estoy aburrido de oír eso. No se aburre. Quizás no es la palabra correcta cuando le digo que no se aburra, ¿verdad? No, ¿cómo lo puedo decir, hermano? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Ah? No se canse, no se fastidie, que estemos escuchando la palabra de Dios. Dice que Jacob en determinado momento cometió muchos errores, y dentro de ellos cometió el error de quitarle la bendición a su hermano Esaú. Pero ¿cómo? ¿Qué había pasado y por qué Jacob obtuvo la bendición de su padre? Porque Esaú había sido un hombre muy descuidado, no apreciaba lo que de Dios tenía que recibir. Miraba las cosas o la obra de Dios como algo sin importancia, como quizás algunos de nosotros aquí estamos haciendo en la actualidad. Amén, hermanos. Sí, puede ser. Podrá decir: no, si yo no me estoy descuidando, mucho cuidado. Bueno, Esaú miraba la obra de Dios con indiferencia, nunca le puso el aprecio que debía de haberle puesto. Nunca apreció lo que de Dios podía recibir, o lo que se le iba a otorgar y que le correspondía como primogénito. ¿De quién? De Isaac. Dice la palabra de Dios que en determinado momento, cuando no vio las cosas como debía de verlas correctamente,
desestimó el momento y dio con menosprecio la obra de Dios, la bendición que le correspondía. Determinado momento llegó con hambre. ¿Y qué pasó? Dice que tanto era el hambre que llevaba, que le llegó un olor algo agradable. Venía del campo y era Jacob el que estaba haciendo un apetitoso, ¿qué? ¿Qué era? ¿Qué crees que era? Guiso. Un pedazo de buey. Lentejas. Piensen lo que mejor le guste a usted, porque a nadie, no a todos nos gusta. Hay comidas especiales que a usted y yo nos gusta. Pero no le voy a preguntar cuál es la comida especial para cada quien, porque paso toda la tarde oyendo. Pero el hambre era tan inmensa o grande que todavía le dijo Jacob, porque cuando le solicita comidita le dijo: dame de eso que estás haciendo por ahí, dame un poco. Tené cuidado, le dijo, yo no te voy a decir por así. Él ya estaba pensando, Melvin, en Dios. ¿Cuánto andamos en el corazón a Dios, hermanos? Así es, hermano. Cosa difícil, porque la mayoría de todos andamos sobre el trabajo en la cabeza. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Cuánto voy a ganar? Hacemos una ruta tremenda, pues, en nuestra dedicación diaria, ¿verdad, hermano Oscar? Sí, bueno, le pidió de comer y le dijo: no, te puedo dar de esto, pero si me das tu primo y tú. Y las expresiones de Esaú, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta, hermano Hipólito? Por eso, hermano, mire, aprovechemos el tiempo hoy. Apreciemos cada momento que Dios nos permite reunirnos. Un instante, mire, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Bueno, ya me voy a incluir en los que trabajan, pero no trabajo yo, ¿verdad? Pero me voy a incluir, ¿verdad? ¿Cuántas horas le dedicamos al trabajo diariamente? A 10, 12 horas. Madruga, si es posible se va sin comer y sin orar, porque ya le agarró la tarde, un sinfín de cosas que pueden suceder. No amanece en su casa y anochece fuera de la casa. Pero todo está bien ahí, ¿verdad? Bueno, hasta ahí todo está bien en cuanto a lo material, pero en cuanto a lo espiritual no está bien. ¿Cuánto tiempo pasamos aquí en el culto? Un promedio quizás de 2 horas. Amén, hermanos. Cada culto. Cada culto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con usted y conmigo cuando estamos en el culto? Nos desesperamos por el tiempo que ya nos queda. Unos se mueven de un modo, otros se mueven de otro. Se van para allá, se van para afuera. No quieren oír. Bueno, es mentira lo que estamos diciendo. No están a gusto aquí. Me quedé muy luego, hermano. Bueno, yo me incluyo en todo, pues. Nos dormimos en el culto. ¿Es mentira o no, hermano? Nos relaja la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que le dijo: ¿y a quién le interesa la primogenitura? Dame de eso y a mí no me interesa. ¡Ay, que te quede! Sin importarle lo que estaba haciendo. Pero posteriormente dice que llegó el momento también en que se llegó el momento de recibir la bendición. Ahí despertó que había despreciado lo bueno. Y dice el padre: Esaú, hijo mío, ven.
ve a cazar y hazme un guisado como el que a mí me gusta. Y él dice que se va rápido, se va para el campo. Y dice que la madre oyó lo que el padre, yo te quiero bendecir, ve y hazme eso. Y la madre lo oyó, ¿verdad? Jacob escuchó el consejo de la madre, aunque también estaba algo tremendo ahí, ¿verdad? Pero le puso atención al consejo, aprovechó el tiempo, ese momento, bendito, bien. Y dice que le dijo, mira, Jacob, vas a sustituir a tu hermano porque tu papá lo va a bendecir. Y empezó todo aquel movimiento. Y le dijo, mamá, pero yo no soy igual que mi hermano. ¿Cómo era el hermano de él, hermano Amílcar? Igual el hermano Amílcar era Beyur. Beyur. Y hubiera llegado Alfredo Ramos, puro árbol de guanabo. Ah, no, de guayaba. O de rayán. O de volador. O de eucalipto. Yo tengo eso, mamá. Si me va a palpar, ahí en lugar de tener la bendición, lo que va a suceder es que voy a tener una. No te preocupes, mire, hermano, la mamá dando un buenos consejos, ¿verdad? Y del animalito que ella había matado, empezó a ver cómo hizo lo ponerle tanto pelo, ¿verdad? Quizás se ocupó en grudo, ¿verdad? Porque ya no se preocupó, ¿verdad? Pero lo hizo velludo. Pero yo no vuelo, mamá, igual que Saúl, porque Saúl era hombre del campo. Y mire, una gente campesina huele. ¿Qué olor es, hermano? ¿Ah? Ha ganado. Posiblemente huela a ganado. Pero Jacob quizás se perfumaba, ¿verdad? Se perfumaba bastante. Bueno, pero sigamos porque esto avanza. Y dice la palabra de Dios que se preparó todo y le acerca que la esposa le había preparado en nombre de Saúl, se lo dio a Jacob a sustituir a su hermano. Y por esa razón Dios lo bendijo, Isaac bendijo a Jacob. Cuando le pregunta, le dice, ¿quién eres tú? Porque dice la palabra de Dios que ya no veía bien. La voz tuya me parece a la de Jacob. Pero mira, te voy a... Acércate a mí, te voy a oler. Sí, sí. Hueles a Esaú. Y eres peludo igual a Esaú. Ah, pues sí. Ven, hijo, te voy a bendecir. Por esa razón, Esaú guardó tanto rencor durante a ver cuánto tiempo y abrigaba la intención, la mala intención de quitarle la vida. Mire hasta dónde llega el aborrecimiento, hermano. Ahí estaba el problema de Esaú con Jacob. Lo aborrecía y abrigaba la intención de quitarle la vida, pero cuando su padre falleciera. Este es uno. Progresivo. Posterior quiero que otro me lea, la hermana. ¿Quién quiere? No. ¿Algún hermano que me quiera leer otro versículo? Por favor. Sí, hermano tiene que ser. Hermano, ¿quién me quiere leer otro versículo? Génesis 37:4. Estoy sacando, hermanos, ejemplos de la palabra de Dios. Viviendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Oigan, ¿por qué aborrecían? Este caso es José. Los hermanos de él aborrecían a José. ¿Por qué? Porque le amaba. Porque dice que Jacob amaba a José. ¿Por qué?
había una razón especial, porque dice que lo había engendrado en su en cuando ya arrastraba los piecitos. Mire, y tanta fuerza tuvo que engendró todavía a José. Y tan especial lo tenía Jacob a José, que lo distinguía entre todos. ¿Cómo lo distinguía, hermano? Manamari, ¿cómo lo distinguí? ¿Qué se distinguía? Le había puesto una vestimenta, una túnica que parecía arcoíris, ¿no? Bien se distinguía desde lejos, así como se puede distinguir el hijo obediente entre el rebelde, entre el desobediente. Cuando ve el padre venir a su hijo obediente, dice, allá viene mi niñito, dice mi niñita. Cuando el hijo es obediente, pero le aparece el rebelde, el necio, ¿cómo dice el padre? ¿Cómo cree que dice? Hoy en día mi niñito también. Pero yo creo que el padre, allá viene el bestia, dice. El burro, el burro. Entonces, hermano, él amaba a José. Y como ellos, mire, hermano, sí que esto se da en la iglesia también. Cuando ven que Dios hace prosperar de manera diferente a alguien, ¿creen que no se da esa situación también? Empiezan a hablar en mal del hermano, Miren, es saber que se cree ese hermano. Y empiezan a decir varias cosas, como los hijos de Jacob decían de José. Pero tanto aborrecían a José que cuando lo veían lo abrazaban, ¿verdad? Lo abrazaban, ¿verdad? No lo abrazaban. ¿Qué le hacían? Si eran sus hermanos. ¿No somos hermanos nosotros aquí, hermanos? ¿Somos hermanos, sí o no, hermanos? Sí, comprados por sangre. ¿Y habrá alguien entre nosotros que aborrecemos a alguien? No, no hay ni uno. No hay nadie. Nadie, gracias. Qué bueno que saludable estamos ahora. Gracias a Dios. Pero está bien. Dice que cuando hablaban con José, qué cara de amargura ponía, hermano Amílcar. Allá viene el soñador de sueños. Dice que si les preguntaba algo, ¿creen que le respondía? Si José, sí puedes. No. ¿Por qué me andas preguntando a mí? Preguntale, mira por otro lado. A mí no me andes preguntando. Se burlaban del don. Allá viene el soñador de sueños. Bueno, tanto aborrecieron a José que dice que no le respondían pacíficamente. Y no es así, hermano, que cuando uno no se lleva bien con alguno de los hermanos, si que no lo quiere ni ver pintado, ni le dirige la palabra, mejor lo esquiva o la esquiva. Ásperamente. ¿Es cierto o no, hermano, lo que estamos diciendo? Sí, es real. Y por eso estamos extrayendo como ejemplos de la palabra de Dios. Pero ¿para qué nos estamos extrayendo de ahí? Porque la palabra de Dios nos está informando lo que pasó con estas personas, hermano. Y les fue bien o les fue mal, hermanos. Fue mal. No hagamos eso ya nosotros. O queremos seguir en lo mismo, hermanos. ¿Cuánto nos aborrecemos? Difícil que me van a decir, pero o difícil que yo les voy a decir que aborrezco al hermano de la obra. No lo crean, varón. No creen que yo aborrezco al hermano de la obra. No, lo amo mucho. Porque aquí no estamos para aborrecerlo, aquí estamos para perdonarnos. Amén, hermanos. Amén, hermano. Eso enseña la Para perdonarnos unos a otros, para seguir adelante, agradando no a los hombres, sino a Dios. a Dios.
Porque si yo quiero agradar a alguno de mis hermanos, para que me vean, pues voy a estar bien delante del hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, sí. Voy a estar bien. Pero si dentro de en mi corazón estoy aborreciendo al hermano, ¿de qué me sirve que mis hermanos tengan buen concepto de mí? ¿No le da pena, hermano? Algún hermano tiene buen concepto de otro hermano, pero no lo conoce. Entonces dice que no hablaba con él pacíficamente, lo aborrecían, y habían razones como las que hermano, la palabra de Dios dice, como las que hermano Carito acaba de decir, tanto así que lo aborrecían que se burlaban de él. Hasta del don. De parte de Dios había recibido dones, o don, pero por esas razones lo aborrecían. Lo veían venir de lejos, allá viene el soñador de sueños. ¿Cómo me dirán, o cómo le dirán a los hermanos aquí? Allá viene el Oscar. No lo dicen a nadie, pero lo dicen en el corazón. Ahí viene el Avidio. ¿Será posible, hermano? Que alguien diga, ahí viene el Avidio. Eso sí, tanto era el aborrecimiento de sus hermanos para José. Este es un ejemplo más. Y no le fue bien a sus hermanos, porque futuramente pues ya la saben la historia. Ahora quiero traer el último ejemplo para luego seguir adelante. ¿Quién me quiere leer otro versículo? ¿Quién me quiere leer otro versículo? Es que mire, yo quiero que ustedes participen, no que estén durmiendo. Melvin, ¿podés? Segunda Samuel. Segunda Samuel, capítulo 13, versículo 22. 13:22. Absalón, por su parte, no le dio nada a Amón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. Oiga, aquí hay otros personajes o otro personaje que aborreció a otra persona. ¿Cómo se llamaba? ¿Oyeron ustedes lo que leyó el hermano? Absalón. Dice que Absalón odiaba a otro hermano de él. ¿Qué había pasado? ¿Había razón para que lo odiara? ¿Creen que había razón, hermano? Había una razón. ¿Cómo se llamaba el otro hermano? Amnón. Se llamaba... Amnón. ¿Cómo es, hermana? Luisita, ya la dije. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Amnón. El que odiaba se llamaba Absalón. Y el odiado era Amnón. Abnón. 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 ¿Pero por qué se aborrecía? Amnón. Dice que Abnón se había enamorado de una hermana de Absalón, media hermana de él también. Se llamaba Tamar. Se había enamorado de tal manera que sentía que la amaba y la amaba profundamente. Ni comía. Y no hallaba cómo acercarse a su hermana. Tan enamorado estaba.
Pero dice que llegó un joven por ahí, algo astuto, un familiar de él también. Le dio un consejo eficaz. Dicen que era ti, Un hombre sabio. sabio para lo malo. Para el mal. ¿Y qué te pasa, no? Que te veo triste. Él dice que sea bien apasionado o la que está apasionada. Solo triste pasa cuando no alcanza el objetivo que tiene En su corazón. Suspiro que cuando la ve o lo ve. Hasta vibrantes son los suspiros. Y dice la palabra de Dios que este familiar le dio un consejo. Fíjate que está enfermo y tu padre va a permitir que tu hermana llegue allí y te dé de comer en la boca. ¿Qué vas a ver? Hacelo. Fíjate que está enfermo. Y la verdad que estaba enfermo, pero enfermo de la Emocionalmente. porque toda la maldad, ¿a dónde se guarda, hermano? Solamente en el corazón. Ese es el problema suyo y el mío. Que toda la maldad, y no importa la edad que usted tenga o que yo tenga, Desde la creación. porque todos tenemos el problema en la mente. Así es. Porque por muy viejos que seamos, siempre hay algo que andamos que no está bien. Pues como esa maldad andaba el familiar de Amnón, le digo, fingiste que andas enfermo, que estás enfermo, ya vas a ver si no te va a dar resultado. Cabal. Pidió, hizo la solicitud y David no se lo dio. Pero estando ya con ella, dice que no quiso la comidita fuera de la habitación, sino que la hizo que entrara. Pero estando ahí, dice que saca a todos los sirvientes, salgan todos de aquí. Y alcanzó a la fuerza lo que él pensó que antes eso era amor. Tan enamorado estaba que después que sucedió lo que sucedió, dice que la aborreció más. Porque mire, hermano, ¿cómo se le puede decir a eso? Son cosas, hermanos, que uno cree que así es, pero que al final cuando vienen a dar los resultados se ve que no es así la situación. La aborreció más que como la amaba, dice la palabra de Dios. Pero eso promovió a que Absalón se diera cuenta de lo que Amnón había hecho y dice qué es lo que abrigaba en el corazón Absalón. Dice que odiaba, hermana Rosaurita, a Amnón, pero no le hizo comentario a nadie como cualquiera de nosotros. ¿A qué? Vuelvo a decir, aquí todos nos sonreímos unos a otros. Posiblemente quisiéramos darnos el ósculo santo, pero eso delante de Dios no es bueno. Dice que a nadie le hizo comentario, ni tampoco le manifestó a Amnón que estaba disgustado con él. ¿Dónde guardó eso, hermano? ¿Dónde estaba, Melvin? ¿Ah? No en ese corazón. Aquí. Cuando uno guarda mala intención, Cecia la guarda aquí. Este corazón no es de solo para bombear la sangre. Esos, hermanos, son 3 ejemplos que hemos extraído de la palabra de Dios. Absalón logró el objetivo que tenía en su corazón, ¿no? Sí lo logró. Amén. Pero posteriormente a Absalón no le fue bien. También
me fue mal. Ahora, hermanos, si algo tenemos, oiga bien, si algo tenemos en contra de algún hermano, hay una manera que la Biblia establece, o un orden más bien dicho, que la Biblia establece para poner las cosas en su orden. ¿Para qué vamos a ponerlas en el orden que corresponde? Porque queremos agradar a Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Queremos agradar a Dios, sí o no, hermanos? Sí, amén. Si fuéramos sinceros, usted y yo, al preguntarle, ¿a quién aborrece usted? Pregúntese ahorita, ¿a quién está aborreciendo? ¿O a quién estamos aborreciendo? ¿Con quién tenemos una contrariedad? Estamos disgustados por alguna razón, que no tiene razón quizás al final, porque a veces tenemos acciones de tal magnitud que no son cuestiones de infantiles. No he observado a veces a niños de corta edad que por una piedrita se ponen a pelear porque les gustó la piedrita, a los dos les gustó la misma y por esa piedrita se ponen a... Sí, y se aruñan la cara y se agarran por si tienen pelo todavía. ¿O no, hermano? ¿No es así en la iglesia? ¿No cree que así puede estar aquí en la iglesia? Puede ser ocultamente. Que por cosa insignificante usted está aborreciendo a su hermano sin razón de causa. Pues quiero extraer quizás algún ejemplo más. Y esto es con Jesucristo. En tiempos de Jesucristo a Él se levantaron tantos adversarios que aborrecían al Señor sin causa. Sin causa. Porque ¿qué hacía el Señor, hermanos? Solo bien. ¿Qué hacía? Solo bondad. ¿A quién hizo daño el Señor, hermano? Nadie. ¿Por qué aquel odio, aquel aborrecimiento para con Dios? Con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Tenían justificación para aborrecer al Señor, hermano? No había. ¿Le hizo un daño al Señor, hermano? A nadie. Pues ¿por qué usted dijo qué mal nos ha hecho el Señor a nosotros? Si a ejemplo dice el Señor, os he dado, para que así como yo he hecho, ustedes lo hagan. Le lavó los pies A sus discípulos. Como maestro. Si yo, el maestro, El Señor. de que ustedes tienen que aprender, hago esto, yo el maestro. O no me dicen ustedes maestro y Señor. Soy. Hermanos, no es nuestro Señor Jesucristo nuestro maestro, nuestro Señor, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Cuántos hemos visto a Jesucristo? ¿Cuántos hemos visto a Jesucristo? ¿Creen que lo podemos ver? Hermanos, ¿creen que lo podemos ver al Señor? Si queremos, sí. Si no queremos, pues no. Pero Jesús dijo, bueno, allá el predicador decía también, me viste desnudo Y no me vestí. Pero positivo. me viste desnudo y me cubriste. Me viste con hambre y me diste de comer. Me diste con sed Me diste de beber. en la cárcel y así. Y cuando el Señor empezó a hablar de esta manera, ¿Y a dónde fue que te vino? qué extraño, dice. No, pero no se extrañe, hermano. Usted se aborrece, hermano. Usted puede estar aborreciendo a alguien o yo. Preguntémonos. Al Señor. Es cierto que ellos preguntaban,
Bueno, ¿y cuándo hicimos esto? Yo nunca he visto al Señor desnudo y no público. Pero viene el Señor, explica. Cuando se lo hiciste al hermano Amigo, cuando se lo hiciste a uno de ellos, cuando ellos hicieron o nosotros hicimos algo por alguien, Al Señor, a Él se lo hicimos. ¿Cuánto creemos esto, hermanos? amén, hermano. Así es. Muy clarito. ¿Cuánto creemos esto? Pero qué mal había hecho el Señor a ellos. Si le traían los paralíticos y los sanaba, le traían a los ciegos y les devolvía la vista, a los jorobados los volvía a enderezar, dice la palabra de Dios, a los cojos los hacía caminar normalmente, a los sordos los hacía oír. ¿Qué, hermano? Limpiaba a los leprosos. A los que estaban leprosos como a usted y yo, ¿cuándo creen que Dios nos ha limpiado? Sí, hermano. Si no ven como nos queremos ver o como debemos de ver, todos en determinado momento éramos leprosos. Pero bien, si ustedes consideran que nunca estaba leprosa, como aquel que dijo que nunca había estado en esclavitud, es cosa suya. Nunca hemos sido ciegos. Nunca hemos sido ciegos. Entonces, hermano, Jesús, ¿qué males había hecho? Y sin embargo, lo aborrecían tanto que solamente le deseaban quitarle la vida. ¿O no, hermano? Entonces, hermanos, el aborrecimiento, si no desaparece de usted o de mí, porque nadie va a salir diciendo yo aborrezco, nadie va a tener ese valor de nosotros decir yo aborrezco a tal persona. No tenemos esa capacidad públicamente, pero examínese, siempre lo he dicho, lo voy a decir y lo seguiré diciendo. Si usted o yo aborrecemos a alguien, inventemos esa situación. ¿Por qué? Porque el estar odiando a su hermano no es la situación adecuada para un cristiano estar en esa situación. Dice la palabra de Dios que si ves a tu hermano que está en necesidad, auxilia. Esta es la manera de ser. Pero si lo aborreces, ¿cree que lo va a auxiliar? No lo va a auxiliar. Al contrario, va a desear que se muera. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es lámpara para usted y para mí. ¿Cuánto lo creemos, hermano? ¿Cree que es lámpara para usted y para mí? ¿Quién en una noche que viene una tormenta bastante fuerte, con relámpagos, truenos, y de repente se va, y como está de noche, se va la luz, que hace que quede en oscuridad? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermano? Busca rapidito como iluminarse de cualquier forma. ¿Cuántas veces, hermanas o hermanos, nos hemos quedado en oscuridad?
Pero no hablo de la oscuridad. ¿Qué? Literal, ¿verdad? Literal. Posiblemente andemos en oscuridad. Necesitamos la luz de Dios. Necesitamos el consejo del Señor. Ellos, pues, los que ya mencionamos, dice la palabra de Dios, que ellos, hermanos, no buscaban lo suyo propio, sino lo de los demás. 19. Bendito Jesús. 19 y 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Así es que, hermano, si algo no está bien en nosotros, veamos si hay posibilidad, si hay, entre tanto que estamos sobre la faz de la tierra, hay remedio para las cosas. Así es. Amén. Amén. Así es que, si los demás ven que se le menosprecian, pues no hagamos lo mismo nosotros. Tratemos de ser diferentes. La iglesia, hermano, está esperando al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Así es, hermano. Si alguien supiera a qué horas ha de venir su Señor, ¿qué haría? Se prepararía para emprender el viaje. Pero como no sabemos, porque si supiéramos la hora, a la hora que va a venir el Señor y el día, ¿qué creen que estaríamos haciendo? Estaríamos en las mismas siempre, aborreciéndonos unos a otros. Hasta que venga el Señor, voy a enmendar esto que estoy haciendo. No, hermanos, no esperemos ese momento. Así que creo, hermanos, que nos hemos entendido, ¿verdad que sí? Así que, hermanos, esta es la palabra de Dios y el consejo de esta tarde. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.